Bienvenidos a Vislumbres de Esperanza, un programa donde compartimos esperanza, luz y vida por medio de poderosos testimonios y experiencias. Hoy, nuestro invitado especial es un ex sacerdote católico que no solo aceptó el mensaje adventista, sino que también entregó su vida a Dios y al ministerio pastoral. El pastor José Luis Argumedo compartirá con nosotros un segmento de su vida personal mostrando cómo Dios guió sus pasos en los momentos de gran incertidumbre. Sin duda alguna, nuestro deseo es traerles a ustedes este poderoso testimonio, el cual esperamos sea de bendición para usted y toda su familia. Y ahora con ustedes, el pastor Ernie Castillo. Esto es Vislumbres de Esperanza, un rincón en tu corazón. Amigos, bienvenidos otra vez más al programa Vislumbres de Esperanza, donde hoy día aquí en el estudio tenemos con nosotros al pastor José Luis Argumedo, ex sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pastor Argumedo, bienvenido al programa Vislumbres de Esperanza. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros en este programa. El gusto es mío, pastor. Así es. Pastor, quisiéramos conocer un poco mejor quién es el pastor José Luis Argumedo. Díganos algo acerca de su niñez. ¿Dónde nació usted, pastor? Yo nací en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en México, por supuesto, al centro de la República. Así es. Soy hijo de un padre minero y mi madre era maestra de profesión. Un padre siempre benevolente y muy lindo y una madre muy estricta. Ella no nos permitía andar con los zapatos que no estuvieran lustrados ni mal peinados. ¿Y eso por qué? Ni tampoco nos permitía que nos rascáramos la oreja ni la nariz. Decía, es contrario a la limpieza y jamás nunca permitido rascarse la cabeza, la nariz y el oído. Y así como ese dicho tenía una cantidad que hasta el día de hoy los recordamos. Así es, así es. Ahora, pastor, mire, usted como niño, me supongo que era bien comportado o era travieso. ¿Cómo era, pastor? No, yo pienso que bien comportado en algún sentido, pero travieso era probablemente de los más traviesos de la familia, de 7 que éramos. No me diga, pastor. A ver, una de esas travesuras, díganos. Pues quizá el más inquieto, es increíble, era ir a apedrear iglesias evangélicas. No, y cuando llegaba mi mamá me felicitaba. Muy bien, hijo, porque usted rompió vidrios a una iglesia evangélica. Porque teníamos mucha animadversión a lo que no era católico. ¡Wow! Digo, para que tenga una idea. ¿Y los oficiales de la ciudad nunca los pescaban? No. Entonces, ¿se metían problemas por hacer esos daños? Era travesura de niño entre mi hermano mayor y su servidor. Pero nunca lo pescaban, pastor. No. ¡Qué cosa! Pastor, hablando de la niñez, usted entiendo que fue criado en una iglesia católica. Así es. Díganos algo acerca de eso. Bueno, la influencia no solamente de mis padres, sino también de la abuela, fue muy fuerte. Sí. La abuela me enseñó una cantidad de oraciones que le quedan a uno para toda la vida. Aún para acostarse había que repetir una serie de oraciones. Por ejemplo, la de Santa Mónica. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame la bendición que me voy a dormir. La del angelito para que no nos fuera bien. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque me perdería. Y yo le añadía, y luego, ¿qué haría? Y la de la consagración a la Virgen. Había una serie de oraciones que nosotros le decíamos a la Virgen y a los santos. Por ejemplo, había otra como: me echo en esta cama, me echaré en la sepultura, y a la hora de mi muerte bendecidme Virgen pura. Era una cantidad que han pasado una buena cantidad de años y yo me he dejado de repetirlas. Lo he cambiado por las oraciones que bíblicas, se puede decir, los textos bíblicos.
en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Entonces, Pero ese cambio, su mamá le enseñaba estas oraciones entonces. no solamente me enseñaba, me hacía repetirlas todas las noches a todos nosotros. Oh. Así que eso era una obligación, no era de irnos a acostar nada más, sino tener todas las oraciones y luego a dormir. Lo que estoy captando, pastor, que usted fue criado en un hogar muy, muy católico. Y yo diría no solamente católico fanático de nombre, sino un catolicismo practicante, porque íbamos a misa. O sea, no solamente por nombre. No, íbamos a misa, rezábamos el rosario y todas las devociones que exige la Iglesia Católica en un hogar católico. Entonces, aún desde niño, pastor, usted estaba siendo formado en un ambiente católico. Así es. Así es. Y si escuché bien, ¿su abuelita o los abuelitos también? La abuelita. La abuelita. Sí. Ella también era de la Iglesia Católica. Muy devota, muy ¿Y muy ella fervorosa. vivía con ustedes? Con mi mamá y mi papá, sí. Oh, wow. Ahora, pastor, de su educación desde niño, usted, si escuché bien, usted iba fielmente cada domingo a los servicios de la Iglesia Católica. Mi mamá nos preguntaba de qué se había tratado el sermón de la misa, o el panegírico, la homilía. Si nosotros no le decíamos de qué se había tratado, no nos daba una cantidad de dinero que en México le llamamos el domingo. Wow. Así que nosotros estábamos atentos a lo que decían para poder decirle a la mamá y al papá y nos dieran. Ahora, yo más tarde me eduqué con una tía, la rica de la familia, Sí. porque estaba enfermo y mi mamá prefirió que me atendieran con todos los detalles que necesitaba una persona, o que en mi caso, que había nacido poco débil. Y ya entonces tuve una educación no solamente religiosa, sino escolarmente, era de monjas y después de religiosos, entre ellos los padres maristas, que me enseñaron una devoción todavía más concentrada hacia la Virgen. Oh, de veras. Ahora, pastor, como niño, hablando de las travesuras, usted acaba de mencionar que usted rompía ventanas de iglesias protestantes, ¿no? ¿Qué otras travesuras en su niñez hacía, pastor? Bueno, las travesuras ya normales de los chicos, ¿no? Pensó mi papá que probablemente mi vocación era de boxeador, porque me gustaba mucho pelearme a puños, defendía la causa de cualquiera que fuera, ¿no? A veces y se ponía los guantes. No, sin guantes. Oh, sin guantes. A veces ganaba, a veces me ganaban, pero en ese aspecto era muy valiente, me gustaba mucho darme. Y mi papá dijo, qué triste que me vaya a salir un hijo boxeador. Pero nunca era mi objetivo ni mi vocación que me llamara la atención. Me gustaba que no hubiera injusticias y yo salía a pelear lo que creía que era justo. Pastor, todos los niños, cuando crecen, están creciendo. Algunos quieren ser bomberos, otros las niñas quieren ser enfermeras, algunas maestras, profesoras. Usted cuando era niño, ¿qué quería ser usted cuando crecía? Muy niño, pudiera decir. Me enfocaron, no mis padres, sino un sacerdote que llegó con los padres maristas cuando yo tenía 11 años para invitarme a ser sacerdote. Era un promotor de vocaciones. Y nos contó o nos explicó lo que era la vida de un sacerdote. Y por supuesto nos preguntó cuántos quisiéramos ser sacerdotes. Y hasta allí yo no había definido, pero ahora que veía lo que era ser un sacerdote, hacer el bien a los demás, predicar, yo levanté mi mano y yo quería ser sacerdote. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 11 y yo entré al seminario de 12 años. Entonces usted inclusive ya sabía. Hice la primaria todavía en el seminario. ¿De dónde? El 6º año de primaria. Y ya de allí hasta que fui ordenado a los 24 años. Su papá y su mamá, cuando se dieron cuenta que usted quería ser sacerdote, ¿qué opinaron ellos? Mi papá pensó que no era el tiempo, era muy joven para hacer una decisión. Mi abuela también pensó que lo mejor era que esperara un tiempo
y sentía que era un abuso mental de un sacerdote para presionarnos a entrar al seminario. Mi papá en ese tiempo murió y él no alcanzó a dar una opinión. Murió en un accidente en la mina y entonces él no tuvo oportunidad de decirme qué hacer, pero a mí no me importó nada, yo entré. Algunos me han dicho que no tenía vocación, no, que tenía vocación. Porque yo creo que la vocación es el llamado. A mí nadie me detuvo, ni papá, ni mamá, ni tíos, y yo entré al seminario. ¿Y la abuelita lo animó? ¿O la abuelita me defendía porque me preguntaba, ¿y tienen agua caliente para bañarse? Éramos 200 seminaristas. 200. No iba a haber regaderas con agua caliente. No, abuela dice, esos curas, y siempre le hablaba mal de los curas, pero estaba contenta por otra parte porque yo sabía que yo estaba adquiriendo una cultura bien amplia y más que todo iba a ser un alter Christus, otro Cristo en la tierra. Amigos, miren, no se vayan porque esto sí se va a poner interesante. Dentro de poco regresaremos para continuar escuchando este poderoso y tremendo testimonio. Amigos, estamos de regreso al programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado escuchando el testimonio del pastor José Luis Argumedo, ex sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pastor Argumedo, Dios en su gran plan, su gran misericordia, aún desde niño, Dios ya sabe cómo conducir la vida de ese individuo, porque Dios tiene un plan especial para cada individuo. Y me he fijado que Dios también tenía un plan especial para usted. Usted mencionó que usted empezó al estudiar en el seminario a los 11 años. 12 años. Pastor, empezando ahí, a los 12 años, ¿por qué no amplifica un poco más acerca de sus estudios? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Algunos piensan cómo fue la vida de seminarista. Yo, una vida muy feliz, joven, con muchos compañeros. Empecé 5 años estudiando latín y griego, en la mañana, en la tarde. ¿Cuántos años? 5 años. 5 años. 5 años. Y con travesuras, porque no vuelvo a repetir eso. ¿Rompiendo ventanas otra vez? Ya no, pero gozándome con mis compañeros, aunque la disciplina era fuerte, casi diríamos una disciplina del Concilio de Trento, que obligaba a que los seminaristas debían estar callados la mayor parte del día, etc. Pero fui bendecido y becado para ir a estudiar y sacar mi licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia de Barcelona. ¿Se fue a España entonces? Sí, cada año los enviaban a 2. A mí no me mandaron por buena conducta, a mí me mandaron por el aprovechamiento solamente. Así que llegué a España y también seguí haciendo mis travesuras. Una de ellas fue con un compañero mentir y salirnos para ir a ver una película afuera. Y eso estaba fuera de los reglamentos, entonces. Teníamos prohibido. Y teníamos que salir con sotana. En España había que andar con sotana en la calle, pero nosotros nos la quitamos, la doblamos y la fuimos a encargar con alguien. Y vimos la película de una artista, Brigitte Bardot, en esa época famosa francesa. Y nos entusiasmó la artista. Y llegamos muy contentos al seminario. El problema fue cuando tuvimos que confesarnos. Cada semana era obligatoria la confesión. ¿Cada semana? Cada semana. Y mi compañero entró primero. Y cuando él salió de confesarse, salió moviendo la mano y muy rojo, dice, te va a ir mal. Ya dije, a él le fue mal, si me está diciendo. Ya fui. Le dije, pues lo mismo que le dijo mi compañero. Dice, no, tú tienes que decirlo. ¿Qué hiciste? Nos salimos, mentimos, fuimos a ver una película. No me pareció mala, pero nos trajo inquietud por la niña o la joven que vimos ahí. Y dijo que la penitencia era rezar un Vía Crucis. Para un religioso un Vía Crucis, para un seminarista no es nada.
El problema estaba que lo teníamos que rezar enfrente de todos los compañeros. De los 200. No, allí había como 500. Oigan. Ya era España. Wow. Así que había ya un seminario internacional. Y mi compañero le dije, ¿lo vas a hacer? Dice, yo no. Le digo, ni yo tampoco. Entonces no comulgábamos y el sacerdote encargado de vigilarnos nos dijo que por qué no comulgábamos, por qué no rezamos la penitencia, por qué no la rezan. Vayan a hablar con el rector. El rector nos dijo, ustedes tienen opción de confesarse con otro sacerdote. Y yo recuerdo que había un sacerdote que nos dio unos ejercicios espirituales, el padre Sotomayor, un jesuita. Así es. Pero estaba él en un pueblito cerca de Barcelona que se llama Vic. Sí. Y fuimos con él y le dijimos, mire, traemos este problema. Dijo, por favor, dice, ese no es pecado. Dice, yo ya vi la película, no tiene nada de malo. Ay, ay, ay. Dice, así que, por favor, no creen conciencia de hija de María. Sí, Entonces dijimos, está bien, no, pero denos la absolución. Y ella dijo, ego absolvo peccatis tuisi nomini Patris et Filius Espíritus Santos, y le besamos la mano, porque ese padre sí era padre. Regresamos, comulgamos, pero ya no volvimos a ir al cine. Por supuesto, ya no. A mí me entró empezó mi duda. Es acerca de la confesión. De la confesión. Como uno me dice que es pecado y el otro me dice que no es pecado. Como uno me da una penitencia media cruel y el otro dice que no, que me vaya tranquilo, que no tengamos una conciencia de mojigata, sino que una conciencia de cristiano normal, etc. Así que esa fue una de las aventuras que me creó. Aún dentro de mi ministerio, la gran duda, la gran incertidumbre y la gran molestia, tener que escuchar los pecados de otros. Pastor, si me permite, usted menciona ahora que todo esto le ayudó a formar en su mente, en su vida, algunas dudas. ¿Usted compartió estas dudas con alguien más o se los aguantó usted mismo? No, cuando regresé a México, a San Luis Potosí, expresamente al seminario de San Luis Potosí, donde estudié, regreso y le comparto, por supuesto, en mis clases de teología, cuando estudié el Tratado de Sacramentis, cuando entramos al sacramento de la penitencia, le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser la confesión auricular? No es suficiente hablar nuestro corazón al Señor. Máxime que leí una cita muy interesante de San Agustín, siglo III de la era cristiana, donde dice, yo no confieso mis faltas a los hombres, yo clamo a Dios que lo conoce y lo ve todo. Wow. Dice, curioso linaje humano en querer conocer la vida de otros y decidioso en corregir las propias. Esa cita se me quedó de memoria hasta el día de hoy y la he utilizado para mi evangelización, que el mismo Agustín, que tiene un libro precisamente que se llama Confesiones de San Agustín. Él rechazaba la confesión auricular, que ya en esa época parecía a querer escuchar los pecados de otros, y instituirlo como un sacramento, cuando la palabra sacramento ni existe en la Biblia, es una palabra pagana que usaban los romanos y que no entra dentro de la teología ni menos de la Biblia. Pastor, durante este tiempo de juventud, ¿usted estaba estudiando la palabra de Dios, la santa, sagrada palabra de Dios? No, nunca tuve una Biblia. ¿Nunca? No. Mucha gente dice, entonces, ¿qué hacen los padres? Digo, se llama misal. El misal la componen partes de epístolas y partes de evangelios, pero nunca va a encontrar un misal, la epístola del apóstol Pablo a Timoteo o a Tito, donde dice, por esta razón te dejé en Creta, procura que sean los presbíteros casados con una sola mujer, porque si no saben gobernar su hogar, ¿cómo podrán gobernar la iglesia de Dios? En ningún misal aparece. Y lo que usa el sacerdote en las misas es un misal, no es la Biblia. Ahora, estudiamos teología con textos bíblicos, por ejemplo, para probar la primacía de Pedro. Tú es Petrus, et superam Petra edificabo ecclesiam meam. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todos mis estudios los hice en latín. Nunca estudié. ¿Oh, de veras? ¿En latín? Todo fue en latín. Ahora, pastor, ¿qué opinaban sus padres, su mamá, su papá acerca de cuando estaba estudiando todo esto? ¿Compartió las dudas que usted tenía? ¿Compartió eso con ellos? No, las dudas no, porque al fin y al cabo se había hecho una ilusión dentro de la familia tener por primera vez
a un sacerdote consagrado, Sí. que cuando el obispo le puso las manos y le dijo, tú eres sacerdote in aeternum secundum ordine Melquisedec, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, ni el mismo Dios me podía quitar el carácter sacramental. Es por eso que lo veían a uno como algo sagrado, algo especial, algo... muchas cosas que el católico ve al sacerdote, que a pesar de que es un pederasta, a pesar de que hace fechoría y media, el parroquiano todavía le sigue besando la mano, lo sigue admirando, porque, bueno, es otro Cristo aquí en la tierra. Pero pastor, si usted no estaba estudiando la palabra de Dios, para mí, si estoy escuchando bien, para mí fue el Espíritu Santo que le estaba impresionando. Yo siento que a mí me impresionó exactamente con el asunto de la confesión. Ahora, Sí. mucha gente dice, ¿qué estudian todos los demás años si no estudian la Biblia? Bueno, yo estudié literatura, historia, yo le digo todos los reyes y todos los emperadores de Roma, desde Rómulo Remo, Numa Pompilio, Tulio Stilio, Anco Marcio, Tarquino el Prisco, todo me lo sé de memoria. Las guerras púnicas, las guerras médicas, todos los griegos, los filósofos, todos los filósofos de la época del siglo pasado, Emmanuel M. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Comte, todo lo que enseñaron, todo, pero no me ha servido de mucho, quizá para cierto tipo de maduración, pero ningún parroquiano me llegó inquieto si el acto se multiplica por la potencia de Emmanuel M. Kant, jamás. Ni Parece como que usted ha estudiado católico, bastante, ni pastor. como católico, ni como adventista menos, así que Ya. no. Así es. Amigos, miren, por favor, no se vayan, porque esto se va a poner más interesante todavía. Dentro de poco regresamos para continuar escuchando este tremendo testimonio. Amigos, nuevamente bienvenidos al programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado escuchando un tremendo testimonio de parte del pastor José Luis Argumedo. Pastor Argumedo, nos quedamos, si no estoy equivocado, en el último segmento que usted todavía estaba estudiando en el seminario. Llegó el día, el momento cuando terminó usted sus estudios ahí en el seminario y tuvo el privilegio de... ser ordenado en la Catedral de San Luis Potosí por Ahí el está. obispo Luis Cabrera Cruz y asignado a la parroquia de Atotonilco, San Luis Potosí. Ahora, pastor, acabamos de mencionar en el último segmento que usted no estudiaba la palabra de Dios, no tenía una Biblia. Sin embargo, el Espíritu Santo tocó su vida, tocó su corazón. ¿Qué pasó ahí, pastor? Creo yo que en mi vida parroquial hubo un detalle y como siempre perseguí lo que no era católico. Alguien me dijo en mi parroquia que andaban repartiendo tratados del Evangelio de San Juan y unas Biblias negras. Y en las misas de un domingo, que yo podía celebrar 3 solamente, porque como el vino tiene 14% de alcohol, acabaría uno muy borracho con más de 3 misas. Y yo les dije que todos los que tuvieran las Biblias negras y los tratados del Evangelio de San Juan los llevaran al atrio de la iglesia en la noche porque los íbamos a quemar. ¡Ay, Señor! Y yo recuerdo que por lo menos quemamos unas 60, 70 Biblias y los tratados del Evangelio de San Juan por el hecho de que los habían repartido protestantes. ¡Wow! Y yo pienso que allí el Señor me tocó y me dijo, si tú has quemado la palabra de Dios, de aquí en adelante, el resto de tu vida te vas a pasar repartiendo Biblias. Porque ahí sentí que cambió mi vida, sentí que hice algo que no debía de haber hecho. Y hice una decisión de, a los 2 años con 8 meses, de ir con mi obispo, de decirle que no era feliz. Que quería... ¿Usted fue entonces? Sí, yo fui. Le dije que no era feliz, que quería salir por un tiempo. Y salí y me vine al estado de Kentucky, cerca de Lexington, a un pueblo que se llama Carlisle. Y tenía un compañero americano que estaba en España, que había ido a aprender el castellano y estaba ahí de párroco. Y fui con él, llevaba una vida de general, y digo, yo no quiero esto. Entonces me regreso, digo, no, ¿qué estoy haciendo acá? Pero ya no me fui a México, me fui a California.
porque pensé que había bastantes hispanos y podía hacer yo una vida fuera de que no quería ser sacerdote. Pastor, ¿cuándo usted hizo viaje al estado de California, aquí en los Estados Unidos? ¿Qué pasó ahí, en ese viaje? Bueno, llegué a Los Ángeles y ya no tenía mucho dinero y vi por el televisor de la estación de autobuses que estaban todos los nombres de santos, Santa Paula, Santa Bárbara. y yo nombres dije, de ciudades ahí en California. Sí, dije, aquí está todo el santoral, aquí es mi lugar. Y escogí Santana sin saber qué tan lejos o qué tan cerca, pero era donde me alcanzaba el dinero para ir. Y fui a Santana y vi un joven, cuando llegué a la estación de autobuses, que pasaba por allí y le dije, su nombre Tami López, le dije, disculpa, no sabes de dónde hay una iglesia católica. Me dijo, ¿por qué? ¿Eres cura? Le digo, bueno, no, bueno, sí, bueno, ¿eres o no eres? Sí, soy. Le digo, pero ando buscando dónde vivir. Dice, vente con mi grandma. Yo no sabía que era la grandma, pero después entendí que era la abuela. La abuelita. Y la abuela, por fin, después de muchas explicaciones, me aceptó y él me consiguió trabajo. ¿Y usted ni lo conocía? No. Pasaba allí por la calle. Señor. Y él me llevó a trabajar en la Excelsior Creamery de Santana, una lechería. Sí. Y me fue muy bien porque en aquel entonces, cuando la gasolina costaba 15, 20 centavos el galón, a mí me empezaron a pagar $3.50 de la hora. Está bien. Así que empecé muy bien, Sí. pero mi jefe, mi mayordomo, era mormón. Y me invitó a la iglesia mormona y yo fui por complacerlo. Claro. Pero no me gustó, leí el libro de la Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios, el libro de Mormón. Me resultó muy fantástico. Digo, prefiero creer más en la historia de Juan Diego que en José Smith. Así es. Y como consecuencia no perdí el trabajo, sino que me mandaron a un departamento muy duro, que yo no pude porque era en el frío del ice cream, el departamento. Sí. Y dejé el trabajo, pero conseguí otro en Costa Mesa, California, Ajá. en una planta de yates. Y mi compañero de trabajo era del Brasil. Ah, sí. Y me preguntó que qué era yo. Le digo, ¿de qué? Y entonces dice, de religión. Dije, no me hables de religión, porque por andar yo metiendo la nariz en religión, mira que perdí un buen trabajo. Ahora estaba ganando unos 50 a la hora. Entonces me dice, yo soy adventista del séptimo día. Le dije, yo soy católico, apostólico, romano y mexicano. Le dije, así que no hablemos de religión. ¿Y usted ni había escuchado de la iglesia adventista? No, jamás. Conocía la revista Centinela, pero muy sin identificar de qué iglesia era. Pero había varios adventistas y él no se juntaba con el resto a la hora de lunch. Y le dije yo, ¿por qué no? Le digo, ya no me junto con mis compañeros porque eran muy mal hablados. Y me fui con ellos, dice, ten cuidado porque son yerberos. Y le dije, ¿por qué yerberos? Dice, sí, no comen más que puros vegetales y fruta y no comen carne, no sé cuánto. Y me fui con ellos, pero no entendía mucho de su vocabulario, que la escuela sabática, que el folleto, que arriba, que la obra misionera. No entendía el vocabulario de ellos, pero por lo menos se portaban bien. Me preguntaron quién me daba ride. Le dije, tal, fulano de tal, ¿cuánto te cobra? $20 a la semana. 20, nosotros te llevamos y te traemos gratis. Amén. Y yo dije, me quieren ganar por el ride. Pero un día se pararon en una tienda y dice, ¿quieres comprar algo? Y yo, sí, yo también voy a comprar. Y yo empecé a poner unas latas de camarones y de ostras y me dijeron que cochino inmundo. Le digo, ¿por qué mis cochino inmundo? Dice, porque es alimento prohibido por la Biblia. Wow. Le dije, fanático, no lo que entra por la boca mancha el corazón, sino lo que sale. Tú tienes que hablar con mi pastor. Le digo, tú y tu pastor juntos. y el pastor de la iglesia de Santana en ese tiempo era el pastor Merardo León, pero estaba de vacaciones. Y entonces mandaron llamar a un estudiante. Cuando decidí ir a la iglesia, porque ahí me decían que los heraldos del rey, le digo, pero a mí ni los de la reina me inspiran, así que yo no tengo ningún interés en ir a escuchar los heraldos del rey. Cuando fui un miércoles, tristemente, eran 5 o 6 a la iglesia. Había 5 o 6 viejitas sin piano, sin órgano. El predicador era un hermano laico que cuando daba estudios bíblicos allá por el Cusco, a mí no me impactó en nada. Y cantaron un himno que a capela. Cuando ya se pase lista y mi nombre ya me responderé, y se levantaba una viejita y decía Petra y Juana. Y la verdad dije, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero cuando salí,
llegó tarde porque no alcanzó a llegar a la predicación el pastor Daniel Fernández. Wow. Y me dijo, mire, yo vengo porque, discúlpeme el tráfico, pero me interesaría, soy estudiante de ministerio en la sierra, pero me gustaría estudiar con usted. Amén. Y ahí empezó, yo es. creo, y gracias al Señor que lo puso en mi camino, una persona que sabe bastante raíces griegas y hebreas, y pudimos ir a los originales. Así es. Al principio dijo que 1 hora nada más, pero después eran 4 o 5 horas, y después le decía, ¿me dice todo o me deja como estaba? Entonces ese pastor empezó a estudiar con usted. A raíz de eso, de todas las notas que yo tomaba, hice un libro que se llama La verdad os hará libres. Fueron 10,000 ejemplares, no tengo ni una copia, se me vendieron todos. Estoy preparando 5 tomos más para un futuro. Y de allí también me inspiré para sacar mis 10 estudios que me han servido en todo mi ministerio, que se llama Para Católicos de Peso Completo. Así es. Que es cristianismo o marianismo, Biblia o tradición, confesión o confesionario, limosna o ofrenda, todo comparativo, porque necesitamos saber compararle qué dejan y qué van a recibir. Pastor, yo me he fijado al escuchar su testimonio como Dios, como acabo de mencionar, ya tenía un plan muy especial para usted. Y Dios puso en su camino individuos quienes lo iban a conducir a la rectitud, a la palabra de Dios. Gloria sea nuestro Dios. Y lo más interesante es que en octubre del año pasado el pastor Daniel Fernández está ahora en Arizona, ya jubilado, enfermito, y yo no había tenido oportunidad de darle libro. Y el último que me quedaba, fui a sus 50 años de matrimonio y le dije, pastor, le tengo un regalo. Amén. Y esas son sus notas. Gloria sea a Dios. Amigos, miren, regresamos dentro de poco para continuar escuchando este tremendo testimonio de parte del pastor José Luis Argumedo. Amigos, estamos de regreso al programa Vislumbres de Esperanza, donde aquí en el estudio hoy día tenemos con nosotros al pastor José Luis Argumedo y hemos estado escuchando este tremendo testimonio de parte de él. Pastor Argumedo, nos quedamos que usted al fin estudió con un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Pastor Daniel Fernández, estudió la palabra de Dios. ¿Y luego qué pasó después de esos estudios? Ahí hice mi decisión de bautizarme, notifiqué a mi diócesis de que dejaba definitivamente el sacerdocio. ¿Cómo reaccionaron ellos? De momento no supe nada porque yo después me fui a estudiar a Colombia, a nuestro seminario de Medellín, Colombia, y todo el 69, y perdieron mi pista, pero muchos años después, cuando era pastor en Wichita, me llegó la pena de excomunión reservada al Papa. Oh, ¿de veras? Mi compañero que está en Dallas, Texas, me dijo, aquí la tengo. Le digo, si te puede ser útil a ti en algo, déjala, pero yo no necesito, ni me voy a tomar la molestia de que ni que me la manden ni que recogerla. No creo en eso. Y luego, pastor, me supongo, después de su bautismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llegó el día cuando usted conoció a quien es ahora su esposa. Bueno, creo en los campamentos de jóvenes. Yo fui a un campamento de jóvenes. Sí. Había pedido consejo, no tenía mucha experiencia en el Disculpe, noviazgo. pastor, ¿aquí quién tenemos? Ese es mi papá. Su papá. Ese era mi padre en una foto. Así es. Así de que ¿Y aquí? Aquí estaba usted... recién ordenado. Bien joven, pastor. Bueno, pero todavía es joven, pero... Sí, con el make-up sí estoy más joven. Y aquí tenemos... Aquí estoy con mi esposa. Cuando yo me casó el pastor Braulio Pérez Marcio. Pero el fundador del programa La Voz de la Esperanza. Qué linda. Y la conocí en campamento en Cedar Falls. Me habían dado el consejo que escogiera a alguien que tocara piano, y mi esposa toca piano, órgano, violín, flauta, todos los instrumentos, aparte de que es una linda excelente persona. Esposa. ¿Y aquí? Aquí está mi hija y mi hijo. Amén. Toda la familia, linda familia, pastor, linda familia. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Y luego, pastor, ¿qué pasó? ¿Usted se fue a estudiar a Colombia? Y regresé y me casé, todo esto que acabamos de ver. Así es. Y entonces empecé mi ministerio. Fui asociado de excelentes pastores,
como el pastor Samuel Wise, el pastor Antonio Arteaga y el pastor Víctor Collins. Así es. Después de eso ya me dieron mis primeras iglesias. Usted empezó a pastorear en Culver City. En Culver City, pero en una iglesia adventista del séptimo. Claro, ya Así está. es. Y después ya fui pastor en diferentes iglesias de Los Ángeles, después fui evangelista de Los Ángeles por 4 años, después acepté un llamado para Kansas y tuve 4 iglesias en Wichita y Art City y Hutchinson, y después acepté otro llamado para Texaco en Albuquerque, en donde me jubilé hace 2 años. Pastor, a través de su trayectoria, me supongo que su mamá y su papá, ellos ya no viven. Bueno, mi padre falleció cuando estaba en el seminario. Mi mamá falleció después. Aceptó un poco el mensaje, no a través mío, sino a través de mi suegra. Pero ella se dio cuenta que usted había dejado la iglesia. Oh, claro. Ella asistió a escucharme predicar en una iglesia adventista. Oh, ¿de veras? Yo le regalé un ramo de flores, fue y se lo llevó a mi papá al cementerio cuando regresó a México, etcétera. Muchos detalles que simpatizaba ya con la iglesia. ¿Cómo reaccionó ella? Al principio muy duro. Me dijo que no tenía más mamá. No. Pero yo sabía que era un momento sentimental, que no era, una madre nunca puede negarle a un hijo. Claro. Y mientras pasaba ese momento. Así de que también mis hermanos fue una reacción negativa. Todavía tengo 2 hermanas que no me aceptan. ¿De veras? Del todo, pero no. Ellas pertenecen todavía a la iglesia católica, sí. Y ya. ¿Cómo se siente usted, pastor, ahora como pastor de la iglesia adventista del séptimo día? Me siento feliz. Y mi oración cada noche es decirle al Señor que me dé la fortaleza, la fuerza para nunca desistir de este mensaje, Amén. Ni mucho menos de esta iglesia. Amén. He tenido muchas oportunidades de salir por otros compañeros que se han salido dentro del ministerio y yo jamás, ni siquiera me ha llamado curiosidad. Creo en la iglesia adventista del séptimo día hasta el día de hoy. Ahora, pastor, usted como ex sacerdote de la Iglesia Católica, pero ahora pastor ordenado de la Iglesia Adventista del séptimo día, me supongo que usted, como todos, usted ha tenido varios desafíos en el ministerio, me supongo, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido algunos desafíos que usted ha tenido en su ministerio como pastor adventista? El Señor me ha bendecido muchísimo en la ganancia de almas, porque tengo la facilidad de enseñarles que tienen con toda claridad cosas que ni sabían y qué es lo que van a dejar, para qué es lo que van a recibir. He sentido, a mí me ha preguntado si me ha perseguido la Iglesia Católica. No creo que me ha perseguido, pero sí he sentido más dentro de la iglesia. Creo que Satanás ha trabajado más. Wow. Sin duda. Uno a través de quizá envidia de algunos compañeros, aunque no declarada, pero sí se siente. Y otra tal vez con falsos testimonios de que soy un espía de los jesuitas. En primer lugar, yo era un sacerdote diocesano, no era un jesuita. Segundo, tengo 48 años dentro de la iglesia adventista de que me bauticé. Tengo 44 años de servicio. Así es. Tengo 47 años de casado. Amén. Yo creo que ya para estas fechas ya no. Claro. Un espía, entonces soy excelente espía. Y pastor, me supongo que su esposa proviene de la iglesia adventista ya por varios años. Sí. Y me supongo que ella ha sido una gran ayuda para usted. Ella es graduada de Montemorelos como enfermera, ahora es enfermera registrada con especialidades en el corazón y todo, y ha dedicado 50 años de su vida en cirugías de corazón y actualmente todavía está trabajando en Loma Linda University, que está muy cerca de nuestra casa donde vivimos, que es en Murrieta, California, y yo acabo de comenzar la semana pasada con un grupo de 15 adultos muy católicos, Gloria a Dios, precisamente estudiando la Biblia. Así que es. Yo creo que en la carta que usted me hizo favor de entregarme, donde dice que un jubilado no está jubilado, está retirado, pero no jubilado, así que yo creo que todavía mi obra está por hacer. Amén. En pocas palabras, pastor, porque el tiempo marcha, en pocas palabras. Yo sé, y sin duda, ahora mismo hay centenares, si no miles de individuos quienes están viendo y escuchando este programa, quienes posiblemente están estudiando la Santa Sagrada Biblia
y tienen dudas posiblemente en algunas enseñanzas. ¿Qué consejo pudiera darle usted a ellos en estos momentos? En primer lugar, yo diría que se deshagan de todas las tradiciones y escudriñen las Escrituras, no que la lean, que la escudriñen. Y en ella, como dice la palabra, van a encontrar la vida eterna, que es al final una de las contestaciones que enseñábamos en catecismo. ¿Para qué te crió Dios? Y decía uno, Dios me crió para conocerle, amarle, servirle en esta vida y gozarlo eternamente en la otra. ¿Cómo le vamos a conocer? ¿A través de un cuadro, de una pintura? No, le vamos a conocer a través de su palabra. Y una vez que conocemos a alguien, le llegamos a amar. Amén. Y una vez que le amamos, estamos dispuestos a servirle. Amén. Yo creo que es el mejor consejo que a un católico le diría. No es que le lave el cerebro, y si cree que se le va a lavar el cerebro, lo necesita, porque tenemos, usando un término salvadoreño, cochambre en la cabeza, de tanta tradición, de tantas falsas liturgias. Decía Miguel Unamuno, este filósofo español, es tiempo de recristianizar, de sacar del fondo del alma el verdadero cristianismo que está ahogado por las tradiciones y las falsas enseñanzas de la Iglesia. Buen consejo, pastor. Mil gracias por ese buen consejo. Amigos, miren, no se van a querer perder la última parte de esta linda entrevista con el pastor José Luis Argumedo. Dentro de poco regresaremos. Amigos, otra vez más, bienvenidos al programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado entrevistando y escuchando este testimonio tremendo de parte del pastor José Luis Argumedo. Pastor Argumedo, yo al escuchar su testimonio me pongo a pensar desde niño, rompiendo ventanas de iglesias protestantes. A través de los años ahora llega a ser pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como Dios en su gran misericordia lo ha conducido para que usted conozca lo que dice la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y ahora usted está cumpliendo con la misión de Dios, proclamando este precioso evangelio a otras personas. Usted, pastor, ahora, después de pastorear iglesias por casi 40 años, usted ahora entiendo que se ha hecho algunas lecciones para estudiar con otras personas. ¿Qué más está haciendo, pastor? Bueno, hace rato que he preparado, mejor dicho, casi en todo mi ministerio, en los estudios personales que hago, me he dedicado a hacer estudios para católicos que yo he llamado de peso completo. O sea, para católicos que en realidad saben por qué son católicos, Sí. que conocen y practican la doctrina católica. Ahora, ¿cuáles son estas lecciones? Bueno, son, por ejemplo, el primero es Biblia o tradición, en el que les explico las tradiciones. Por ponerle un ejemplo, hay tantas tradiciones que yo llamo piadosas. Por ejemplo, el que los magos se llamaban, que eran reyes, que uno se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar, uno blanco, uno amarillo y uno de color. Entonces, que es una mera tradición. Es tradición eso. Como tradición de que la fruta que tomó Eva y le dio a Adán era una manzana. No sabemos, la Biblia dice que era una fruta, no sabemos. Los judíos dicen que era un higo, los musulmanes dicen que era una naranja, en fin, no sabemos. Y poner una tradición por ponerla, que la bienaventurada Virgen María, el ángel le anunció a las 12 del día que iba a ser madre del Señor Jesús, y que fue el ángel Gabriel y tenía 15 años de edad. ¿Dónde está el certificado de nacimiento? Entonces, tradiciones piadosas, sí, claro. Que no están. Entonces, les hago saber eso y les digo lo que en realidad la Biblia enseña. Tengo otro que se llama Santos sin altar. Hasta el año 1500 no había santos. Del 1500 para acá ahora tenemos más de 8500 santos. Por ejemplo, yo nací un 19 de agosto,
mi mamá acostumbraba a ponernos el nombre del santo que venía del calendario que el carnicero le daba. Y allí venía afortunadamente San Luis, obispo de Tolosa, y por eso me puso Luis, José Luis. Pero también ese día es el día de otros 2, 3 santos, de Sixto y Gorgonio. A mí no me hubiera gustado que me hubiera puesto Gorgonio, por supuesto. Bueno, pastor, ahí tiene varias lecciones y no sé si tenemos tiempo para repasar todas estas lecciones, pero mire, déjeme hacerle una pregunta. Si algunos de los televidentes desearían comunicarse con usted para obtener una serie de estas lecciones, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es su correo electrónico para que los televidentes sepan cómo comunicarse con usted? Mi correo electrónico es curitajl@lib.com. Ok, otra vez, es curita, arroba, live, live.com. Exacto. Y eso va a aparecer ahí en la pantalla, pastor, para que los televidentes sepan cómo contactarse con usted. Lo primero quiero decir que no las vendo, no hago ningún negocio, pero tampoco permito que hagan negocio con ellos. Así es, así es. ¿Son gratis, pastor? ¿O? Son gratis en proporción a los que vaya teniendo. Así es. O sea que si me van a pedir un pedido de 1000, no se los voy a mandar porque no tengo 1000. No lo cargo desde mi propia bolsa, soy un pastor retirado y del presupuesto de evangelismo que usamos nosotros para ayudar a evangelismo es que lo estoy dando. Amén. Nunca he creído de vender nada, porque el evangelio no se vende, el evangelio se regala. Gloria a Dios. Pastor, ¿con quiénes más ha estudiado usted la palabra de Dios? Me ha tocado estudiar con personas muy interesantes, pero yo creo dentro del mundo popular, artístico, ha sido Cantinflas. Mire, ¿quién tenemos aquí, pastor? Ahí es unas fiestas patrias en Los Ángeles y están 2 de las señoras que se encargaban de las fiestas patrias. Ellas se encargaron de presentarme con Cantinflas. La que está en medio con la cruz allí, se llama Consuelo Herrera. Ajá. Es paisana mía, es de Zacatecas, hija del general Herrera, y ella fue la que tenía mucho interés en que conociera a Cantinflas y me presentó, le presento a mi paisano, a mi cura y a mi pastor, porque ella era católica, pero también simpatizaba con la iglesia adventista y era su paisano. Entonces él dijo, a ver, ven y explícame, y ahí fue cuando empezamos a conversar con él sobre la doctrina. Quiero decirle que el adventismo él lo conocía mucho antes de lo que yo le pudiera haber hablado. No me diga. Él tiene el libro El deseado de todas las gentes, que es su libro favorito, era su libro favorito, él ya falleció, y él falleció, estoy seguro que cristiano. No puedo decir que haya una constancia que se bautizó ni que nada de eso, porque fue muy difícil hablar con él. Pero sí sé que en Ensenada, Baja California, le regalaron el libro del deseado y él era su libro favorito. Amén. Pastor, ¿qué más ha hecho usted en la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús? Ahora en los días que posiblemente tenga un poco más de tiempo. Bueno, antes tuve la oportunidad y satisfacción de mi ministerio de visitar muchísimas iglesias, muchos campestres. Especialmente estuve en 4 universidades nuestras enseñando, semanas cortas, pero fue en la Universidad de Plata en Argentina, en Ñaña en Perú, en Chillán, en Chile, en Alajuela, en Costa Rica, y también en la Universidad de Andrews. Aparte que ahí estudié también yo otro curso. Pero estoy contento por haber estado en universidades. Lo curioso es que soy mexicano, pero nunca he estado en Montemorelos. Así es de que nadie es profeta en su propia tierra. Así es, así es. Pero por otro lado, he estado en muchas iglesias, con muchas personas interesantes. Quizá otro de los testimonios lindos es nuestro hermano Elguea. Él era un sacerdote paulino, duró muchos años en que estuvimos dándole estudios bíblicos, por fin se ha bautizado. Amén. Él es actualmente anciano, primer anciano de la iglesia de San Gabriel en Los Ángeles, California. Amén. Entonces, pastor, ¿usted todavía tiene contactos con otros sacerdotes de la iglesia católica? Sí, especialmente con mi compañero que está en Dallas. Quizá el último logro que hice fue que no oficiara más la misa con vino, sin fermentado, sino con jugo de uva.
porque es. estaba muy malo de su úlcera. Le dije, el vino, el alcohol no determina el misterio de la transustanciación, así que no necesariamente tienes que usar el alcohol, usa el jugo de la vid. Y dice, desde entonces me he sentido mejor del estómago. Igual el mérito es el mismo. Le digo, Así en tu es. creencia, en la mía Es cierto. una tradición más. Pastor, no cabe duda en la mente mía que Dios tuvo un plan muy especial para usted. Usted sabe en quién usted ha creído. Gloria sea nuestro Dios. Dios lo rescató. Y usted ahora está usando su influencia para impactar positivamente las vidas de miles de otras personas. Cuando lleguemos a las mansiones celestiales, pastor, ahí, sin duda veremos personas quienes han aceptado este precioso evangelio a través de la predicación suya y por el testimonio por el cual usted ha pasado. Gloria sea nuestro Dios. Pastor, usted sabe, como acabo de mencionar, usted sabe en quién usted ha creído, ¿no es cierto? Amén. Así es. Por último, le quiero decir que hace un tiempo, que me he estado tratando con mi problema de espalda, decidí no compartir más la palabra del Señor, no a través de la predicación, sino del estudio personal. Pero un hermano me dijo, pastor, me da un poco de temor, pero puedo decirle algo. Le digo, dígamelo, no me he comido a nadie, el día que me quise comer uno me hizo daño. Dígame, dice, ¿me podría acompañar a un estudios bíblicos? Wow. Le dije, claro, aunque yo soy nuevo en el área de Murrieta, California. Le dije, ¿pero dónde? Dices, en otra ciudad, en Moreno Valley. Le dije, vamos, estaba lloviendo fuerte, fuimos. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que eran 15 adultos. Gloria a Dios. Y todos con su Biblia en la mano, ansiosos de conocer la verdad. Amén. Y ya quedé oficialmente que todos los martes estaría con ellos. Yo estoy seguro que va a ser una gran bendición. Cuando salí del estudio me dijo, pero este es un grupo, pastor, tengo otros 2 más. Así que son lejos de aquí, pero vamos. Le dije, pues vamos. El estudio continúa entonces, pastor. Así de que parece que el Señor todavía no he terminado mi tarea. Así es. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, pastor. Y que Dios me lo bendiga. Gracias, muy amable. Amigos, gracias otra vez más por haber estado con nosotros en este programa Vislumbres de Esperanza. No se olviden, si desean comunicarse con nosotros, pedido de oración o lo que sea, llámenos al número que aparece ahí en la pantalla, el número 800-803-7171. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.